Ella se parecía a Elizabeth Taylor. Era muy hermosa y tenía lo que yo siempre quise. Era la persona más llamativa y divertida con la que compartí. Y luego la otra cara. Parece una trama de misterio de Hollywood. Fue uno de los mayores casos que Nueva York haya presenciado. ¿Qué le pasó a la anciana millonaria Irene Silverman? Una cadena de fraudes y misterios de costa a costa. Esto se convirtió en una sensación mediática, de un secuestro, sino un asesinato. Somos madre e hijo. ¿Y qué pasaba entre esos dos? Una persona espiritual, intelectual y hermosa. Madre e hijo se quedaron en esa habitación. Era raro. Alguien los vio juntos en la cama. La ira pura brotaba de cada uno de sus poros. Lucho por mi hijo, porque es mi hijo y es maravilloso. Un completo psicópata. Pueden creer que me conocen, pero no es así. Mamá, ¿puedo matar? Era un domingo tranquilo, Manhattan estaba vacía. Recibí una llamada al escuadrón de detectives del Distrito 19 sobre una mujer desaparecida que no encontraban. Nos informaron que se llamaba Irene Silverman. Era una mujer mayor. Vivía en una casa preciosa. El 20 de East 6050 está a una calle del Central Park. Irene Silverman usaba la casa como una propiedad de alquiler. El gerente comercial de la casa, el señor Jeff Fig, fue tajante al decir que ella nunca salió y que revisó el lugar. Y no la encontró. Si nunca salió de la casa y no estaba allí, era un problema grave. Era un problema serio porque era una persona adinerada y muy reconocida. Ella nunca salía sola y también tenía sirvientes que la llevaban a donde tuviera que ir. Estaba desaparecida. Eso era todo lo que sabía en ese momento. ¿Qué le ocurrió a la anciana millonaria Irene Silverman? La policía de Nueva York sigue en la búsqueda de una millonaria desaparecida, Irene Silverman, que se esfumó. Lo primero era ver quién vivía en la casa en el momento en el que Irene Silverman desapareció. Llamamos a todos los apartamentos y empezamos a revisar nombres. ¿Conocía Jeff Fig algún enemigo de Irene Silverman? ¿Algún inquilino rebelde, alguien que se sintiera engañado en un contrato de alquiler? Vamos a continuar con su búsqueda y seguiremos esta investigación donde quiera que nos lleve. Jeff Fig y otros miembros del personal nos hablaron de un caballero que quería alquilar un apartamento. El personal lo conocía como Manny Guerin. El apartamento que se alquiló a Guerin estaba en el mismo pasillo que daba a la habitación y oficina de Irene Silverman. Creo que desde el primer día que se registró Manny Guerin, Irene desconfió un poco de él. Se mantenía fuera de la vista de las cámaras que había en el vestíbulo. Solía pararse en la entrada. Ella sabía que estaba allí porque le veía los dedos de los pies por debajo de la puerta. Sentía que la escuchaba. En su oficina encontramos un boceto. De inmediato sospechamos que era Manny Guerin. Nos decía prácticamente su aspecto físico, su altura, su color de cabello. En ese momento, pensamos que Irene era una mujer muy lista. Tenía 80 años, pero conservaba su ingenio, tanto que escribió esas notas.
También nos llamó la atención la extraña mujer que estaba con Manny Guerin. No figuraba en el contrato de alquiler. Jeff Fig nos informó que creía que en ocasiones ella se quedaba a pasar la noche. Caracterizó su comportamiento como muy reservado. Se podría especular que ella era mayor y él más joven. ¿Eran pareja? Creo que todas las habitaciones tenían una sola cama. En el elegante Upper East Side de Manhattan están perplejos y temen lo peor. Una anciana millonaria, la dueña de esta casa, está desaparecida desde el domingo. Todos lo seguían. Estaba en los tabloides. Los periódicos ansiaban, por así decirlo, ese tipo de desapariciones. Parece una trama de misterio de Hollywood. ¿Qué le pasó a la anciana millonaria Irene Silverman? Mientras la policía revisaba el apartamento de Irene Silverman, sus amigos se acercaban esperando buenas noticias. La quiero mucho, rezo para que si camino por la calle tal vez la vea. Teníamos a una mujer de 82 años desaparecida. Teníamos a un hombre que no podíamos identificar. Y el nivel de apremio era muy alto. Los medios de comunicación nos vigilaban. ¿Dónde está Irene Silverman? Me hacían esa pregunta 100 veces al día. La búsqueda se extendió desde el Central Park hasta Nueva Jersey, cruzando el río Hudson. Al principio de la investigación, al revisar los antecedentes penales relacionados con el nombre de Manny Guerin, no apareció nada. Solicitamos un retrato de Manny Guerin. Lo buscábamos sin saber quién era. Todos teníamos muy claro que este caso se trataba de un secuestro, sino un asesinato. Espero y rezo para que la encontremos con vida, pero el optimismo no está en esa fórmula. Irene Silverman era una mujer de la élite de Manhattan. Ella fue una rockette, fue una bailarina y tenía un grupo de amigos que la querían. Una señora simpática. No tenía ningún enemigo. Era una persona muy impetuosa y la gente la adoraba. La señora Silverman se casó con Sam Silverman, un hombre adinerado, y como resultado se volvió una reconocida socialité en los mejores lugares de Nueva York, y sin lugar a dudas, en una dama bastante popular. Era conocida por ser vistosa, amante de la buena vida, disfrutaba celebrar fiestas, acogía huéspedes, pero solo aquellos que le agradaban, que bebían champán y contaban historias. Era un estilo de vida maravilloso que Irene Silverman, antigua bailarina, disfrutaba mucho. Y de repente ya no estaba. Irene desapareció el domingo. Pero la detonación, si puede llamarse así, ocurrió el martes en la mañana. Sandy Kimes, de 63 años, y su hijo Kenneth, de 23, están detenidos por una orden judicial por la supuesta compra de un auto Lincoln Town en Utah con un cheque sin fondos. La policía los relacionó con la desaparición de Silverman por lo hallado en el vehículo. Tenían en su poder numerosos documentos que llevaban a Irene Silverman. La policía halló un registro con el nombre y los números de teléfono de la señora Silverman en el auto. También recuperó unas llaves que tenía Kenny y pertenecían a Irene Silverman. La investigación dio un giro completo. Ahora no teníamos solo un boceto de un tal Manny Guerin. Teníamos un nombre: Kenneth Kimes. Este es el inquilino que la policía interroga ahora. Se llama Kenneth Kimes, pero usó la identidad falsa de Manny Guerin. Cuando supimos que estaban detenidos, fui con mi compañero y hablé con Kenny Kimes. Cuando lo vi por primera vez, parecía el vecino agraciado, bien parecido, musculoso y amable. Tenía buenos modales. Era muy respetuoso.
En un momento dado empezó a llorar y de repente se detuvo y quedó petrificado. Y luego pidió un abogado. Sante y Kenneth Kimes quedaron en custodia. Se negaron a hablar con la policía. No dijeron nada. Era evidente que Sante mandaba. Lo que ella quería que su hijo dijera o hiciera, él obedecía. Somos madre e hijo. No entendíamos para nada la conexión que había entre ellos. Esa fue la parte extraña de esta investigación. ¿Qué pasaba entre esos dos? Apaga esa tonta cámara, me pones nervioso. Ese es el famoso lugar. Aquí los arrestaron. 7 de julio. Mi madre y mi hermano llamaban 10 veces por hora. Y todas eran a cobro revertido que se hacían desde prisión. Me llamo Ken Walter. Soy hijo de Sante Kimes y medio hermano de Kenny Kimes. Soy 12 años mayor que Kenny. Entré por allá y el teléfono seguía sonando. Abrí el periódico y vi la foto de mi madre. Sabía que era serio, pero no tenía idea de lo que nos esperaba. Quedé perplejo. Y entonces el mundo se me vino encima. Pero luego tuve que recordar que era mi madre. Todo era posible. De joven pasamos mucho tiempo en Los Ángeles, también en Palm Springs. Creo que la proximidad a la ostentación y el glamour era hipnótica. Y mamá quería ser parte de ello. De hecho, se sentía con derecho a formar parte de la élite y haría todo lo posible por pertenecer. Bien hecho. Ahora voy a tener que... ¡Basta! ¡Basta! Cuando mamá entraba a un lugar, se apoderaba. Se vestía para llamar la atención. Además, era muy hermosa. Se parecía a Elizabeth Taylor. Era muy hermosa. Tenía un precioso cabello negro y creo que era una peluca, pero era lindo. Se maquillaba muy bonito. Siempre vestía de blanco. Salía del dormitorio contoneándose. Parecía que flotaba al caminar y por lo general con una copa en la mano. Yo estaba enamorada. La quería. Cruzaba la puerta y me decía, Rhonda, me alegra verte, cariño. Y me besaba y abrazaba. Te sentías como el centro del mundo. Mi querido hijo y su hermosa novia, vengan a abrazarme. Sí, era exagerado, pero no puedes evitar creértelo cuando eres un adolescente. La madre de Kent llamó a la mía para preguntarle si podía pasar la noche en su casa. Le aseguró a mi madre que había una habitación de invitados, que podía quedarme allí y que estaría muy bien cuidada. Y ella estuvo de acuerdo. Sante dijo, le dije a tu madre que estarías muy bien cuidada y dormirías en la habitación de invitados. Me insinuó que podía quedarme con Kent. Él tenía su cuarto a un lado de la casa. Era un dormitorio con baño y ahí nos quedábamos. Teníamos una vida hermosa. Vivíamos el sueño americano con una bonita casa en la playa. Sí. Al fin llegamos a la casa de la playa. Las Vegas, Bahamas, viajar, salir a comer siempre. No teníamos ninguna preocupación. De verdad era increíble ser el hijo de Sante Kimes. La recordaban como ingeniosa, sociable y muy popular. Todos la querían. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz año! Su ropa era llamativa.
Era demasiado interesante, encantadora, parecía agradable. Esta es la casa donde Ken venía y se quedaba. Aquí pasaba mucho tiempo. Siempre que necesitaba una niñera, lo traía y nos encantaba cuidarlo. Él tenía 6 años. Mi difunto esposo, que era un exoficial de policía, fue el que empezó a sospechar un poco. Un día, Ken estaba alterado y me dijo que su madre había quemado la casa de su padre. Y yo, claro, no creí que fuera posible. Y cuando vino a buscarlo, le comenté a Sante que Ken me dijo que ella había quemado la casa de su ex esposo y me respondió que sí, que había quemado 2. Y ahí me di cuenta de su personalidad oculta. Recuerdo haber visto las marcas de quemaduras en esas ventanas por el incendio que mamá provocó. Mamá pensaba que las aseguradoras eran presa fácil. Una de sus razones para vivir era que ellas pagaran por todo. Ken me contó que Sante le dijo que cuando viniera a visitarnos, nos robaría. Solía hacerme entrar a las casas. Yo era pequeño, cabía por las ventanas y me obligaba. Ella lo metía por la ventana y le decía que fuera a abrirle la puerta. Él tenía unos 5 años. Creo que lo estaba preparando. Robaba todos los días. No recuerdo un solo día que no robara. Siempre se salía con la suya. A veces me usaba de señuelo cuando quería robar. Recuerdo una vez en Palm Springs. En un centro comercial había una tienda de ropa. Ella robó algunas prendas, pero fue descubierta por la administradora. Cuando mamá llegó al auto, la señora la sujetó del brazo. Y entonces le dijo que llamaría a la policía, pero la señora contestó que ya lo había hecho. Y mamá no lo pensó 2 veces, cerró bien la mano y me dio un puñetazo en la boca. Nunca me golpearon tan fuerte desde entonces. Me rompió el labio, de mi boca salía sangre, estaba empapado y manché toda la camisa. Luego la policía llegó y mamá gritaba, «Esta loca golpeó a mi hijo, esta mujer lo golpeó». Dijo que me tenía que llevar al hospital, que teníamos que ir allí de inmediato. Y me hizo subir al auto. El hospital quedaba hacia allá, pero fuimos en esa dirección hacia nuestra casa. Tenía 8 años cuando eso ocurrió y estaba enojado, confundido, como en estado de shock. Aún tengo la cicatriz aquí en este labio. Es un recordatorio. No sé si vendió su alma al diablo y él le dio poderes, pero podía ver a través de tu alma con una mirada y sin pestañear. Estábamos sentados en la sala, viendo televisión y de repente sonó el timbre. Yo me levanté para abrir la puerta y de pronto ella se abalanzó sobre mí, se me aproximó, me sujetó, se me acercó y me dijo, hay 2 reglas en esta casa. Nadie contesta el teléfono y nadie abre la puerta. ¿Entiendes? Yo dije, sí señora, entiendo todo. Eso me heló la sangre completamente. La forma en que me miraba me asustaba. ¿Está aquí? ¿Ven, precioso? Mira la cámara. ¿Un beso? Dame un beso. Un beso. Creo que se valdría decir, basado en mis recuerdos de la infancia, que sabía que mamá tenía un potencial de violencia. Le decía a papá lo que tenía que hacer y él era un perrito faldero, solo obedecía. Una noche, no sé cuál fue la razón de la pelea, papá estaba muy enojado.
y mamá tomó un cuchillo de carnicero y se lo lanzó. Se lo clavó en el brazo y recuerdo que le salía mucha sangre. A esa edad no entiendes lo que es apuñalar, pero sabes que no es bueno. El ambiente en la casa era negativo. Daba miedo ver cómo mi madre controlaba todo. Empecé a cuestionar a Kent y creo que a partir de allí admito que ella no era todo lo que aparentaba ser, que tenía un lado oscuro. Me decía que era muy cariñosa, maravillosa y una gran madre, pero tenía ese defecto, solía robar cosas. Él comenzó a rebelarse contra ella. Cada vez que le pedía que hiciera algo, no lo hacía, eso la enfurecía. Y estoy segura de que sabía que era mi culpa y notaba que estábamos muy enamorados. Pasábamos todo el tiempo juntos. Estábamos tan enamorados como se podría estar en la adolescencia. Pero mamá sintió celos de Rhonda porque vio que mi amor era tan grande por ella y podría llegar a desplazar el suyo. Yo le estaba quitando a su hijo mayor y lo alejaba de sus planes. Estaba enojada. Y cuando no se salía con la suya, ella solo eliminaba el problema. Llamó a mi madre y le dijo que no me quería cerca de Kent, o si no, me mataría. Al principio pensó que era una loca exagerada, hasta que un teniente de Hawái apareció en nuestra puerta y les dijo a mis padres que ella había contratado a un asesino para matarme. Mi madre me dijo que amenazó con asesinarme y luego, días después, semanas después, contrató a alguien para que lo hiciera. Ella se asustó. Yo me asusté. Podía hacer que la gente hiciera cosas por ella de buena gana. Sabía a ciencia cierta lo que podía hacer. Y de ninguna manera iba a seguir su juego por nada del mundo. Me mantuve alejada. Sante Kimes y su hijo Kenneth siguen sin hablar con la policía. El mes pasado alquilaron un apartamento de la señora Silverman por $6,000. En Nueva York, la pareja se encuentra bajo custodia policial. Las autoridades creen que pueden obtener más información sobre los Kimes gracias a un Lincoln verde que conducía Kenneth. Sabíamos que Kenny estacionó su auto en un garaje. Los detectives hallaron varios objetos en el vehículo, entre ellos una pistola semiautomática Glock 9 milímetros cargada y $30,000 en efectivo. Hallamos todo tipo de documentos, papeles, dinero, un arma. Todo lo que estaba en ese auto nos llevó a creer que había algo más que una Irene Silverman desaparecida de la cual preocuparse. En primer lugar, la cajuela estaba vacía excepto por un bolso grande en el que cabía una persona. Había una caja de pistolas paralizantes, había vestidos variados, pelucas, cuadernos, y una de las cosas más importantes que recuperamos fue la firma de Irene Silverman, escrita varias veces. Alguien practicaba en uno de los cuadernos. Y supimos que ese era el motivo. Intentaban obtener fraudulentamente su propiedad. Apenas armábamos las esquinas del rompecabezas. Aún no sabíamos dónde estaba Irene Silverman. Eso lo cambió todo. La investigación se aclaró en ese momento. Descubrimos que Sante Kimes, Kenny Kimes, eran sospechosos del asesinato de un sujeto llamado David Kasdan. Los detectives de homicidios de Los Ángeles volaron hoy a Nueva York. Investigan el asesinato del empresario David Kasdan, cuyo cuerpo apareció en un contenedor hace 4 meses. Los detectives de Los Ángeles los tenían en la mira antes que nosotros. La policía descubrió que hubo
otras desapariciones y también otros asesinatos. El cadáver de un hombre llamado David Kasdan fue hallado en un contenedor de basura cerca del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. David Kasdan fue hallado en un contenedor con un disparo en la nuca por un arma de pequeño calibre. Linda Kasdan, la hija de David, nos habló de esta mujer, Sante Kimes, de quien pensó podría estar implicada en el asesinato de su padre. Cuando yo hablé con Sante, siempre se refirió a Kasdan como su ángel de la guarda. Sin duda lo consideraba un amigo íntimo de la familia. Y se ha sugerido que en algún momento ellos sostuvieron una relación sexual. Mi madre se hizo amiga de David Kasdan en los 80. Era dueño de una imprenta. David Kasdan la conocía lo suficiente como para ser atraído, pero también como para temerle. Ella era muy sensual, con su comportamiento y sus gestos. Tenía unos senos muy grandes, protuberantes y sobresalían. Se inclinaban hacia ti y cuando te abrazaban los aplastaba contra ti. Cuando hablaba conmigo, también lo hacía. Era muy consciente de ello. Te analizaba y te decía exactamente lo que querías oír. Era un artista. En Las Vegas, mi madre tenía una casa en Geronimo Way. La primera vez que pasé un tiempo significativo con David Kasdan fue cuando lo recogí en el aeropuerto para llevarlo hasta allá. Nos perseguían muchos abogados por dinero, ya fuera por pianos, abrigos de piel, estafas de seguros, autos, propiedades inmobiliarias. Y David Kasdan accedió a que mi madre pusiera a su nombre el título de propiedad de la casa en Geronimo, Las Vegas. Creyó que le hacía un favor. Lo que no sabía era que ella la había hipotecado, creo que por $280,000. Y David Kasdan no lo supo hasta que recibió por correo la factura del pago de la hipoteca. La entrada estaba justo aquí. Hicimos un par de llamadas y nos enteramos de una noticia aún peor. La casa se había quemado y el incendio fue provocado. Para mi madre, el fuego era una forma de hacer que las aseguradoras pagaran. Así fue como David Kasdan se enteró de lo que ella hacía. Estafas de seguros, fraudes en documentos e incendios. Los bomberos nos contaron que la casa se quemó de una forma muy sospechosa. Parecía que fue provocado. Creíamos que los Kimes eran los responsables del asesinato del señor Kasdan. Pero teníamos que encontrarlos. Recibimos una llamada de una mujer llamada Daniela, en el área de Brentwood, Los Ángeles, que les alquiló una habitación. Ella dijo que esta pareja, una mujer y su hijo, se alojaban allí. Cuanto más tiempo pasaba, más se asustaba Daniela. Empacaron, tal vez horas antes de que llegáramos. Se fueron. Encontramos una bala de pequeño calibre, una .22. A David Kasdan le dispararon con un arma de pequeño calibre. Todo era extraño. Usaron cinta de enmascarar específicamente y la pegaron alrededor de las puertas. Madre e hijo se quedaron en esa habitación, de una sola cama doble. Mantuvieron una puerta sellada, mientras la otra la usaban para entrar y salir. Tenía cinta, pero por supuesto no podía estar pegada todo el tiempo.
solo era para que nadie pudiera oír lo que ellos hablaban. Me pareció un poco raro que madre e hijo hicieran eso. Sandy y Kenny solo dormían o pasaba algo más. No lo sabíamos. Los Kimes se fugaron, pero la policía obtuvo una pista sólida cuando halló el auto robado. Entonces les llegó un auto nuevo Lincoln desde Utah. Ella dio un cheque por ese vehículo. Cuando intentó cobrarlo, era falso. Ahora sabíamos que conducían un auto robado. Además, los buscábamos para hablar sobre el asesinato. Después de meses de búsqueda, la policía tuvo un gran avance. Localizó a un sujeto llamado Stan Patterson. Les informó que en el pasado les suministró armas a Sante y Kenny. Stan Patterson nos dijo que recibió llamadas de Sante Kimes. Sante Kimes quería que él fuera a Nueva York para administrar un edificio de apartamentos. Nos preguntábamos por qué Stan, por qué lo contratarían a él. Dijo que no lo sabía y que Sante le pidió que llevara armas. Le preguntamos si iría a Nueva York para tratar de sacar a Sante y Kenny de su escondite. Y él aceptó. Stan se subió al avión esa mañana para ir a Nueva York. Entonces contactamos al FBI en esa ciudad para que pudieran seguir a Stan y ojalá hicieran el arresto. El acuerdo fue que Sante se encontraría con Stan en el Hotel Hilton a las 11 en punto. A las 11, Sante no apareció y Stan la llamó. Estaba aquí en Los Ángeles, esperando una llamada de Nueva York. Cuando Sante apareció a las 6 en punto, Kenny no estaba con ella. Finalmente apareció a las 7:20. Me llamaron y me dijeron que habían detenido a Sante y a Kenny y que todo salió bien. Los Kimes fueron detenidos en Nueva York como parte de la investigación policial de Kasdan. Pocas horas después de denunciarse la desaparición de la señora Silverman. Solo cuando madre e hijo fueron detenidos, la policía se dio cuenta de que las dos investigaciones se relacionaban. David Kasdan y Irene Silverman. Buscábamos a las mismas personas. Pero Sante no cedería sin haber luchado. Créeme, puede pasarte a ti, puede pasarle a tu madre, podría pasarle a tu hijo. No hicimos nada malo. Sante y Kenny Kimes son sospechosos de ser los estafadores más famosos de Estados Unidos. El cadáver de un hombre llamado David Kasdan fue hallado en un contenedor de basura cerca del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. En el centro de la investigación se encuentran una madre y su hijo sospechosos de una cadena de fraudes y misterios de costa a costa. Antes de que la millonaria Irene Silverman desapareciera, Kenny Kimes alquiló una habitación en su casa de Nueva York bajo el nombre falso de Manny Guerin. No se han presentado cargos contra los Kimes, pero las autoridades tienen previsto retenerlos el mayor tiempo posible. Estaban detenidos, pero no tenían cargos de asesinato. No teníamos un cadáver y no conocíamos el paradero de Irene Silverman. Después de investigar la desaparición de la señora Silverman, la policía tenía evidencia clara contra los Kimes, pero no la suficiente para llevarlos a la corte. En esta etapa, Sante y Kenny decidieron llamar a sus abogados para su defensa.
Yo trabajaba como detective privada. Recibí una llamada una semana después de la desaparición. Se trataba de Larry Frost, un detective privado con el que trabajé antes. Y me contó que lo había contratado para trabajar con Matthew Wiseman, uno de los abogados de Sante y Kenny Kimes, la madre e hijo arrestados. Me preguntó si estaba interesada y le dije que sí. Disculpe. Me llamo Matthew Wiseman, soy abogado. Me gustaría tener acceso a la residencia de los Kimes. Me reuní con Matthew Wiseman. Me dijo, es hora de que la conozcas, que conozcas a los clientes. Nos reunimos en la calle 100. Ella bajó por el pasillo esposada con un guardia y nos saludó como si estuviéramos en la sala de su mansión. Yo creí que llamaría al mayordomo para decirle que trajera champán. ¡Ah, qué bueno que vinieras! ¡Qué maravilloso verte, Matthew! Beso, beso. Y al instante se tocó el cabello, como hacemos las mujeres, ladeó la cabeza y pensé, ella es una conquistadora. Así es como coquetea. Definitivamente era muy consciente de su feminidad. Y luego dijo, nos están incriminando. No hicimos nada malo. Debes salvar a mi hijo. Nunca ha hecho nada malo en toda su vida. Tienes que ayudarnos. Nos incriminaron. La voz tras esta grabación, que insiste en su inocencia, pertenece a Sante Kimes. Por favor, ayúdame. Suplico por nuestros derechos constitucionales para que la inocencia de mi maravilloso hijo sea probada a todo el mundo. Por favor, ayúdanos. Sante se volvió una fuerza en mi vida, omnipresente. Siempre estaba ahí. Podía llegar en la tarde y pasar 2 horas con ella. Luego la dejaba. Y apenas giraba la llave de mi puerta, oía su voz en mi apartamento, me dejaba un mensaje en la máquina contestadora. Por favor, ayúdanos. Nos incriminaron. Creemos que la señora Silverman se desencantó de los Kimes como inquilinos y creemos que empezó a sospechar bastante de ellos. Buscamos a Irene Silverman por todas partes durante semanas. Mis esperanzas de encontrarla con vida disminuían cada día, y en ese momento buscamos recuperar un cadáver en lugar de a una persona viva. Ni la madre ni el hijo han sido acusados en el caso de la mujer desaparecida, y hasta ahora la pareja no cooperaba. Yo estaba allí casi todos los días, en el piso 12 con Sante y Kenny, donde nos reuníamos. Estaba separado en tercios. Sante estaba aquí detrás de su reja y Kenny estaba detrás de la suya. Ambos se decían una y otra vez, te amo, te amo. Oh, ¿estás comiendo bien? Estoy preocupada por ti, estoy orgullosa de ti. Y él le respondía, estoy bien, mamá. Me dieron las cartas que madre e hijo se escribían. Me pareció inusual que escribieran cosas como yo soy tú, tú eres yo. Eso es bastante antinatural, creo yo. Es algo que le dirías a un amante. Kenny era el boleto para que ella tuviera dinero. Ese era su objetivo. Kenny era tratado como el príncipe, como si fuera el heredero al trono. Mamá lo adoraba, no había nada más que amor por Kenny. Después de divorciarse de mi padre, fue en busca de un millonario. Su pez gordo fue Ken, mi padrastro. Ken Kimes era el objetivo que estuvo buscando. Era muy rico y muy exitoso.
Ella me dijo que lo conoció porque no tenía 10 centavos y que todo fue por 10 centavos y lo necesitaba para hacer una llamada en un motel. Y solo tenía un billete de $100. Entonces, Ken Kimes, ese hombre alto y apuesto, apareció y le permitió usar el teléfono porque resultó ser su motel. Era dueño de una cadena de moteles. Fue amor a primera vista, para siempre, hasta su muerte. Creo que mamá se dio cuenta que Ken era lo que buscaba. Ese era el objetivo. El agua está deliciosa. Y decidió atraparlo a la antigua, así que ella se embarazó. El señor Kimes era millonario y Kenny para ella era un niño de oro. Kenny era muy dulce, adorable, cariñoso y amable. Cuando eres pequeño tiendes a matar insectos, pero Kenny nunca lo hizo. Él no era malo, no pisaba bichos y se reía, es decir, era una persona tierna, era un niño dulce. La educación de Kenny fue diferente a la de cualquier otra persona que haya visto. Tenía criadas, su cama estaba atendida todos los días, no tenía ningún que hacer. También tenía tutores, no asistía a la escuela regular ni se relacionaba con otros niños. Vivía casi como en una prisión, aunque fuera de lujo. La única comida que se le veía comer era comida saludable. Nunca lo vi comer dulces ni nada. Tenía un régimen alimenticio. Ella tenía un puño de hierro sobre él. Aquí está cargando al heredero. Ken fue un gran padre, jugaban juntos. Siempre lo tenía en sus brazos, le cambiaba el pañal. Había mucha paz en el hogar comparado con lo que era normalmente. Y duró un tiempo. El alcohol se volvió un factor importante para mamá y para Ken. Ken se convirtió en un alcohólico paranoico. Él pensaba que todo el mundo se quería quedar con su dinero y destruir a su familia. Estaba ebrio todo el tiempo. Creo que nunca lo vi ni una sola vez sobrio en mi vida. Se levantaba en la mañana, tomaba unas copas, sus bebidas matutinas, luego las bebidas del almuerzo y las bebidas de la noche. Solo bebía y bebía todo el día. Se sentaba en una silla como un zombi y ella le seguía dando bebidas. Sus discusiones y peleas se volvieron más violentas. Se arrojaban cosas. Kenny era un adolescente muy confundido. Tenía 16 o 17 años. En la guerra de los Kimes, quien tuviera el amor de Kenny llevaba ventaja. Y por eso Ken le compraba todos los juguetes que a su hijo se le antojaban. Kenny robaba en las tiendas y Ken no lo reprendía. Fue así como Kenny quedó atrapado en una situación en la que no sabía qué hacer. La tensión en esa casa se podía saborear. La ira, el odio, la sospecha. Mi hermano nunca descansó, siempre estaba en medio de una manera u otra. De hecho, hubo una vez donde intentó huir, pero yo lo detuve y es el mayor arrepentimiento de mi vida. Así sobreviví y con una sola oportunidad él lo haría. Tengo el gusto de presentarles a mis queridos abogados, defensores de la justicia, que van a demostrar nuestra inocencia, porque es lo que somos. Los abogados venían de uno en uno, a veces de dos en dos. Y Sante se deleitaba contándoles una historia diferente. Y ellos se iban creyéndole.
Yo le decía a Sante, ¿por qué le dijiste eso a Mel Sash? ¿Por qué le dijiste a Matthew Weissman una historia diferente? Y ella se limitaba a sonreírme con esa mirada picarona y me decía, sí, es muy divertido, ¿no puedo divertirme aquí? Y claro, cuando teníamos una reunión de estrategia legal, estallaba en caos. Todos creían una historia diferente a la que ella les había contado. A Sante le gustaba el peligro, adoraba el riesgo. Y creo que eso era lo que más la motivaba en la vida. Había una anotación que Sante intentó comunicar. Uno de los detectives la recuperó cuando interrogaron. Decía, ve al plaza, busca, y puso el número 43280. Lo único que se nos ocurrió fue que tal vez registraron un equipaje o algo así. Tenía que haber una conexión entre el Hotel Plaza y la nota que ella intentó comunicar. Dejó un bolso negro en el Hotel Plaza. Lo registró el 5 de julio y era extremadamente urgente. Después de ser arrestados, mamá y Kenny querían que fuera a Nueva York. Registraron un bolso en el Hotel Plaza. Mamá pensó que me convencería de ir a buscarlo o de hacer cualquier cosa que la ayudara. Y le dije que no. Estaba acostumbrada a obligarme a hacer cosas, aunque yo no quisiera hacerlas. Y creo que eso la sorprendió, como que su hijo mayor la traicionara. Creo que tanto mamá como Kenny me vieron como si fuera el traidor. No fui al rescate. Entonces mamá contrató a alguien para que me matara. Con mamá todo es blanco y negro. O eres amigo o enemigo. Y ella me veía como su enemigo. Se me acercó un sujeto con un arma. Forcejeamos un rato hasta que tuve la suerte de quitársela de la mano y lanzarla a unos arbustos. Logré inmovilizarlo. Y entonces le pregunté quién era y qué pasaba. Se limitó a responderme, mantente alejado de los Kimes, no te metas con ellos. Y eso fue todo. Fue una revelación. Creí que era el único que estaría a salvo de ella. Pero de repente me volví su objetivo. Sante era implacable cuando quería algo. Recoge el bolso, alguien tiene que recogerlo. Lo dejé en el Hotel Plaza. Resultó que Larry Frost era un detective privado que trabajaba para Sante y él fue a buscarlo. Cuando lo abrió, encontramos unas máscaras de la película Scream. Había documentos de bienes raíces de Silverman y había un arma calibre 22. Recuerdo haberle dicho a Larry, es pequeña, perfecta para una mujer. Él se rió y me dijo sí. Todo esto era bastante incriminatorio, era un caos. La reacción del equipo legal fue, ¡por Dios! ¡Qué horror! ¡Qué terrible! ¡Qué desastre! Nos llamaron para decirnos que alguien había ido al hotel a recoger el bolso con la etiqueta 43280. Fueron citados por la oficina del fiscal de distrito para presentarlo. Prácticamente se recuperaron más de 200 objetos de ese bolso, aparte de un arma calibre 22. Estaba el artículo más importante, una escritura firmada de la venta de la casa de Irene Silverman a Atlantis Group LLC, una compañía ficticia, por la cantidad de $395,000.
No era el valor real. En ese momento, costaba unos $8 millones. Cuando encontramos la escritura falsa, supimos que ese era el motivo por el que intentaban obtener de modo fraudulenta su propiedad. Los agentes hallaron una droga sedante, así como documentos que indicaban que el plan de Kimes era conseguir que la señora Silverman le cediera su propiedad de Manhattan. La policía cree que Sante Kimes se hizo pasar por la anciana millonaria. Ya el 2 de julio, antes de la desaparición de Irene, Kenny tenía una escritura de venta de esa mansión certificada ante un notario público. Para conseguir la firma en la escritura falsificada, Sante tuvo que hacerse pasar por Irene. Y cuando la notaria llegó, estaba vestida como Irene. La notaria entró al apartamento, las luces eran tenues y la condujeron a un dormitorio muy poco iluminado. Vio a una mujer mayor en la cama, creo que con una peluca de color rojo, el mismo color de cabello de Irene Silverman. Fue así como creyó que era Irene y notarizó el documento. Una vez hecho esto, los Kimes tenían la casa. Ahora les pertenecía. Para entonces, Irene Silverman seguía viva. Y una de las preguntas que nunca se responderá es si vinieron a Nueva York con la intención de matarla o solo para obtener la escritura firmada y luego preocuparse de las partes legales. Pero de algo estábamos seguros. Ellos eran los responsables de la desaparición. Y al no encontrarla, dedujimos, estaba muerta. El problema era que no teníamos un cuerpo. No teníamos ninguna prueba de cómo la asesinaron. No hay ningún cuerpo. No hay testigos oculares. No hay evidencia forense aquí. Ahora teníamos que armar el caso. Teníamos tantas pruebas circunstanciales que debíamos convencer al jurado que era más que evidente que estas personas asesinaron a Irene Silverman. Esta es la anatomía de un montaje. A finales de 1998, los fiscales del distrito decidieron seguir adelante y presentar una acusación. No solo por la desaparición de Irene Silverman, sino también por su asesinato. Es la primera vez en la historia de Estados Unidos que las autoridades intentan condenar a alguien por asesinato sin un cadáver, sin un solo ápice de evidencia forense. Tenía mis dudas de si podrían lograr una condena sin un cuerpo y pruebas circunstanciales. Si yo fuera apostador, diría que no. Era una posibilidad remota. Si creen en la justicia o en la familia, les ruego que me ayuden. Mi hijo y yo somos inocentes. Hay una enorme y malvada corrupción en marcha. La policía cometió un terrible error. Sante, antes de que me involucrara en el caso, ella celebraba su juicio con la prensa. Seguro que lograremos que mi hijo tenga un juicio justo. No tienen ninguna evidencia. Lo vamos Este a caso ni demostrar siquiera en el debería- juicio, Sante. Estaban decididos a defenderse usando los medios de comunicación. Somos inocentes. Gracias por su tiempo y que Dios los bendiga. A mi familia y a mis amigos. Los extraño
muchísimo y los amo. Te amo, mamá. Querían defender su caso delante de una cámara. Y el asunto era que se les daba muy bien. Eran buenos manipulando, eran buenos vendiéndose. No sabemos dónde está esta mujer. Donde quiera que esté, le rezo a Dios para que esté bien. Recuerdo que me sorprendió que salieran en 60 minutos y me costó mucho entender por qué un abogado permitiría que sus clientes acusados de asesinato salieran en la televisión nacional. La entrevista de 60 minutos generó mucha polémica porque estaban tomados de la mano. He oído rumores sobre que yo no quiero a mi madre y que la odio. En realidad, ellos no parecían madre e hijo, como en realidad la gente lo esperaba. Creo que es una persona hermosa, espiritual, intelectual y físicamente. Estaban en el estudio muy cariñosos, afectuosos, tomados de la mano, y eso alimentaba la historia que se había difundido en los medios de comunicación. Que alguien los vio juntos en la cama y eso no ayudaba. Su relación era exagerada. Supongo que si pones una relación romántica aquí y otra entre madre e hijo aquí, ellos estaban en medio de estos dos, pero a los ojos de la gente parecía que hubo incesto, pero no fue así. Es extraño, pero comprendo la confusión de la gente. Y la razón por la que estoy muy seguro de creer que esta situación nunca ocurrió fue porque nunca sucedió conmigo. Ella ejercía un poder asombroso sobre él, pero Kenny se volvía cada vez más enérgico. A veces él se enfurecía con ella y la gritaba: «Todo es culpa tuya, todo lo escribes, es una obsesión, todo es culpa tuya». Había momentos en los que gritaba: «Te odio, y cállate la boca de una vez». En algún tiempo, Kenny me producía mucho miedo. Se notaba que podía ser muy violento. ¡Bien! ¡Oh, cielos! Hola. Mi nombre es Kenneth Kimes. Ustedes no me conocen. Pueden creer que lo hacen, pero no es así. Kenny se ejercitaba y descubrió los esteroides. Perdió el control. La ira pura brotaba de cada uno de sus poros. Era perturbador. ¡Oh, basta! ¡Basta, hijo! ¡Basta! Una vez sostuvo un cordón de zapato y se acercó por detrás de mamá para estrangularla. Tuve que sacarlo de la habitación. Kenny no tenía oportunidad con una madre así. Ella lo alimentó con su filosofía de vida. Recibió la educación de una verdadera psicópata. ¡Feliz Año Nuevo, chicos! Estás en la cámara oculta. ¿Qué tal? Ken murió repentinamente en 1994. Y Sante y Kenny comprendieron que necesitaban tener todo su dinero. Ken murió de un aneurisma y fue repentino. Semanas después de fallecer, solo se preguntaban dónde está el dinero. Ella quería saber dónde estaba. Ken era tan paranoico que pensó que todos querían robarle su dinero y por ese motivo lo escondió. No sé si estaban legalmente casados, y esta pudo ser una de las razones por las que estaba tan desesperada por retirar el dinero de los bancos antes de que alguien descubriera que él había muerto y ella no era la heredera legal.
En las Bahamas, Ken padre depositó algo así como $850,000 en el banco Gulf Union en Nassau. Sante enviaba fax al banco, falsificaba cheques. Pero estas irregularidades terminaron por llamar la atención de sus auditores. Había un banquero en las Bahamas llamado Zayed Bilal Ahmed. Kenny y Sante volaron hasta allí para enredar a este hombre. Querían que el dinero de Ken Kimes fuera liberado de ese banco. Pero a este banquero le pareció sospechoso. Sante y Kenny lo llevaron a cenar y de repente desapareció. Nunca se le volvió a ver. Hola, señor Sean. Soy la señora Kimes. ¿Cómo está? La voz de esta grabación, que insiste en su inocencia, pertenece a la mujer que ahora es conocida como la estafadora más infame del país, Sante Kimes. Hoy comienza el juicio contra Sante y Kenny Kimes por el asesinato de la anciana millonaria Irene Silverman. Los Kimes enfrentan al menos 84 cargos en total, incluidos robo, hurto y falsificación. A los neoyorquinos les interesa esta historia porque muchos vieron la película Los Estafadores y este caso se las recuerda, ya que observamos a esta madre y su hijo que parecen perfectamente normales, pero cometen crímenes atroces de los que se les acusan. Creo que la fascinación es absoluta. No hicimos nada malo. La policía exageró, nos incriminaron. No sabemos dónde está. Somos inocentes y si nos dan nuestros derechos, lo demostraremos. Una pieza de evidencia muy diciente y desafiante era un bolso de lona que Sante Kimes dejó guardado en el Hotel Plaza de Nueva York. Había cuadernos, había un arma, había una serie de objetos en ese bolso que resultaban muy desafiantes. Había al menos una docena de cuadernos, todos con notas detalladas de sus actividades. Durante la defensa, Sante negó haber escrito las notas que los detectives encontraron en los cuadernos. No obstante, en el transcurso del juicio, las seguía escribiendo sin parar. Eso fue evidente para el jurado. ¿Cómo podría negar haber escrito las notas en los cuadernos cuando ella, de hecho, en ese mismo instante estaba frente a ellos haciendo lo mismo? En un momento dado, la fiscalía llevó a la sala cajas, cajas y cajas de evidencias. Y nosotros no teníamos nada que presentar. Los fiscales llamaron al estrado a más de 100 testigos. Nosotros tuvimos 0 testigos. Sante quería testificar. Creía que podía convencer al mundo de que era inocente. Pero hubo cosas que ocurrieron en el pasado a las que se enfrentaría. Y eso sería un golpe mortal para su caso. En 1985, Sante y su esposo Kenneth fueron detenidos por esclavizar a criadas inmigrantes. Kenneth recibió una multa y libertad condicional. Sante fue condenada a 5 años y cumplió 3. Incluso fue acusada de quemar a una de ellas con una plancha. Nunca les he gritado fuerte y, por supuesto, jamás las he agredido físicamente. Sante fue arrestada por esclavitud. Una de sus trabajadoras, traída de México, la apodó el Diablo, el demonio. Mi madre siempre tuvo criadas, desde que tengo memoria. ¿Cuántas criadas he tenido a lo largo de mi vida?
Digamos que desde que estuvo casada con el señor Kimes. Oh, cielos. ¿80? ¿100? Una de las criadas dijo que las golpeaban con percheros, que las encerraban y no podían moverse. Nunca hacía ningún quehacer porque era muy linda y tenía las uñas preciosas. Si la criada hacía algo y cometía un error o se le caía algo, ella pasaba de ¡ah, todo es maravilloso! A ¿qué hiciste? Te quedabas como ¿qué pasó? Dime qué sucedió. En un segundo podía ser un ángel y al siguiente era la encarnación del demonio. Es intolerable. Combinado con estar lejos de tus hijos. Es difícil cuando te condenan injustamente. El hecho de que fuera condenada por esclavizar criadas no la hacía necesariamente culpable del asesinato de Silverman. El quid del caso era el cargo de asesinato. Y hasta el día de hoy, sigo creyendo que se podría convencer al jurado de que un veredicto de no culpable, basándose en las pruebas, sería un veredicto apropiado. Sí, mañana. Hola. Hay ¿qué dudas tal? sobre el sistema de jurado. Sí. Son 12 humanos y nunca se sabe. Cuando supimos que el jurado llegó a un veredicto, estábamos emocionados y aprensivos. En ese tribunal, ese día, cuando el jurado regresó, creí que Sante Kimes era inocente. Empecé a preguntarme si era real, si esas personas no eran culpables. En la fecha de los veredictos, hice planes con uno de los sargentos asignados del equipo especial para que me llamara y luego intervenir su teléfono. Todo lo que oía era tap, 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 tap. Era culpable, culpable, culpable. Una y otra vez, docenas de veces. Me emocioné tanto que me apresuré a la corte. El equipo formado por madre e hijo fue condenado por más de 100 cargos de todo tipo, desde el asesinato de Irene Silverman hasta la emisión de cheques sin fondos. Sante bajaba por el pasillo, me rodeó con los brazos y me dijo, cariño, si empiezo a llorar no pararé nunca. Y luego Kenny bajó también. Estaba más blanco que un papel, completamente conmocionado, porque creo que su madre le había dicho toda la verdad, que eran inocentes, que no los condenarían y que estarían bien. Creyó cada palabra y esto fue impresionante para él. Sante y Kenny Kimes fueron condenados a más de 120 años de cárcel. La sentencia a Sante Kimes es una sentencia de muerte. No podrá cumplirla toda. Planeaban asesinar a esta señora y robar su mansión para beneficio personal. Eso es malvado para mí y tuve que aceptarlo. Fue difícil porque, bueno, era mi madre y no es fácil admitir que alguien a quien amas cometió un crimen. Pero tuve que aceptarlo. Fue asesinato premeditado. Me llamo Leah Ward y llevo 15 años investigando mi genealogía y averigüé que estoy emparentada con Sante Kimes. Mi abuela era la hermana de Sante. Mi abuela vivió bajo un nombre falso y descubrí que ella estaba involucrada con la mafia en Nueva York. Mi padre decía que mi abuela era una de las personas más malvadas que había conocido. Con el tiempo yo la apodé Abuela Satanás.
encontré el documento del censo en el que figuraba mi abuela, Primi, que nunca la conocimos por ese nombre. Vivía con las hermanas Rita, Sante y un hermano mayor, Karen o Karin. Mi tía Rita dijo que Sante empezó a volverse violenta y cruel en la infancia, que lastimaba a los animales y que una vez empujó a mi tía Rita por las escaleras y le rompió los dientes. Era muy cruel. Doc Singer, su padre, solía ser abusivo y también había informes de que el hijo mayor era muy violento y propenso a abusar de cualquier hermano menor que estuviera a su alcance. Doc Singer sufrió un infarto en sus 50 años. Sante era muy difícil de controlar, por eso terminó siendo adoptada porque mi bisabuela no sabía qué más hacer con ella, ni cómo cuidarla. Nunca la conocí, pero sentí que la conocía porque era muy parecida, por mi experiencia, a mi madre y también a mi abuela. Cuando entrevisté a Sante en Rikers a principios de mes, le pregunté qué sentía ante el hecho de pasar el resto de su vida entre rejas. La mayor injusticia es que no hay crimen. No saben dónde está esa mujer. Fabricaron un crimen. La policía admitió, ante Mel Sachs, uno de los mejores abogados, que no había pruebas. Todo eso fue plantado, ni siquiera tenían... Pero no dijeron que la plantaron. Plantaron la evidencia cuando se enteraron que éramos huéspedes. Kenneth Kimes y su madre, Sante, ahora enfrentan cargos en Los Ángeles por el asesinato del empresario David Casdin. El cuerpo del señor Casdin fue hallado en un contenedor de basura. Se sospecha que los Kimes pidieron un préstamo fraudulento de $280,000 a nombre del señor Casdin, antes de ser asesinado. Se sabía que David Casdin y toda la situación de California seguían ahí esperándola. En California había un cuerpo que identificaron. La policía iba tras Sante y Kenny. A diferencia de Nueva York, California era un estado con pena de muerte. Kenny estaba aterrado. Habrían sido la primera y única pareja, madre e hijo, condenada a muerte en toda la historia. Con Sante y Kenny Kimes enfrentando la extradición a California por el asesinato de David Casdin, Kenny Kimes accedió a una entrevista entre rejas con la reportera Maria Som. Yo entré a la prisión como había entrado a muchas prisiones antes. Ya había entrevistado asesinos antes, así que era un día común de trabajo. La entrevista se hizo en una cafetería. Vine con mi camarógrafo y un técnico de sonido. También estaba un oficial conmigo. Kenneth entra y se sienta frente a mí. Y de inmediato noté que estaba muy inquieto, muy nervioso. Estoy un poco, ya sabe, nervioso. Debe ser porque no he comido nada en todo el día. Y pensé, esto es interesante. Creo que está pensando 2 veces antes de hablar conmigo. Y empecé a preguntarle acerca de su relación con Irene Silverman, cómo la conoció. Y una vez más se detuvo y dijo... Si me lo permite, ¿podríamos descansar unos 5 o 10 minutos? ¿Qué tal si son 2? Claro, mejor. ¿Para qué necesita el receso? Para ponerme un poco de agua en la cara. Él volvió y de nuevo intento que responda sobre su relación con Irene Silverman. ¿Por qué alquiló su apartamento bajo un nombre falso? ¿Está diciendo que la señora Silverman sabía que compartía el apartamento con su madre? Sí, claro. Por supuesto. Entonces me miró y me dijo, no he comido nada, ¿le importaría traerme algo de comer? Y le dije que sí, porque era la hora del almuerzo. Me levanté, fui a las máquinas expendedoras y le compré una barra de Snickers. Así que volví a la sala donde lo entrevistábamos y entonces le di la barra y todo pasó muy rápido.
¡Silencio! ¡No se muevan! ¡No me hagas daño! Solo cierra la boca, no te voy Esta a es hacer una daño, situación de no te voy a rehenes. lastimar. De repente, él estaba detrás de mí y con su brazo derecho me rodeó el cuello y me susurraba al oído. Esta es una situación de rehenes, es una situación de rehenes. Vio que el camarógrafo volvía a encender la cámara. ¡Atrás, camarógrafo, atrás! Y entonces el guardia escoltó al camarógrafo y al técnico de sonido fuera de la sala. Así que pronto entraron otros guardias de la prisión al lugar. Kenneth me tenía agachada en un rincón y entonces él me susurró más de una vez, no te voy a lastimar, no te voy a lastimar. Pero en el fondo, en lo único que pensaba mi mente era, este hombre está condenado a pasar 125 años en prisión. ¿En qué lo afectará matar a otra persona? ¿Qué sucede? Le dispararon en la cabeza a mi esposo. Cuando el amor se convierte en un arma. Ella estaba dispuesta a... Temporada, martes a las 9:30 en Discovery Home and Health. En algún momento noté que tenía una pluma en la mano que podía usar como arma y pensé, oh mi Dios, ¿debo mirarlo cuando hablo con él y si me apuñala en los ojos con la pluma? Solo pensé en mis dos hijos pequeños, uno tenía 5 años y el otro 3. Esa mañana no los vi porque salí temprano para mi entrevista. Pensé en mi esposo, en mi familia y en mi vida entera. Pensé que ese sería mi final. Entonces le pregunté por lo que hacía y muy rápido me respondió que su madre era mucho mayor y que él no podría sobrevivir a otro juicio. Además me dijo que quería ser extraditado a Canadá, que lo liberaran a él junto a ella y que no enfrentarían otro juicio donde serían condenados a pena de muerte. Había un reloj en la pared. Para entonces había varios negociadores de rehenes. A medida que pasaban las horas, noté que estaban cada vez más cerca y más cerca. Hasta que finalmente, como a la 4ª hora, dije, Kenny, ¿sabes rezar? ¿Quieres rezar conmigo? Y una especie de tranquilidad se apoderó de él. Y me dijo que sí. Entonces rezamos juntos el Padre Nuestro. Y fue muy poderoso. Y un poco después de eso, él me soltó. Y cuando lo hizo, oí a todo el mundo abalanzarse sobre él y él se quejaba. Pero no miré atrás, salí corriendo de ese recinto. Y de verdad ansiaba llegar a mi casa con mi familia. Me quedó muy claro que me tomó como rehén para proteger a su madre. Se hicieron famosos como los estafadores. El equipo de madre e hijo son acusados de asesinar al empresario de Los Ángeles, David Castin. Kenneth y Sante Kimes fueron extraditados a California para ser juzgados. Kent, en primer lugar, ¿crees que en algún momento tu madre y tu hermanastro se volverían el uno contra el otro y testificarían contra ellos? Puedo garantizarle con seguridad que eso no va a ocurrir. Recibimos una llamada del señor fiscal, quien había recibido una llamada del fiscal diciendo que el defensor de Kenny solicitó que les quitaran la pena de muerte. Por 3 días, 8 horas diarias, nos sentamos y hablamos. Después de esos años siendo dominado por Sante, parecía que Kenny estaba a punto de volverse contra su madre. No podía creerlo. Estuvo proclamando su inocencia por muchos años.
Y de repente decide contarlo todo. Por fin se había liberado de su madre. Me sorprendió. Entró a la corte con las manos esposadas. Parecía rudo, parecía cruel. Subió al estrado a contar todos los detalles de la muerte de Irene Silverman. Sabían que Irene estaría sola, porque era un día festivo y todo su personal se iría. Oían la puerta abrirse y cerrarse. Kenny vigilaba a las personas y su madre estaba con él y vieron a Silverman. Fue entonces cuando Kenny abrió. Salió y la sujetó. No había testigos para presenciar el crimen. La arrastró a su habitación y cerró la puerta. Habló de cómo ella golpeó a Irene en la cabeza con el arma. Luego, él se acercó por detrás y le puso las manos en el cuello. Y dijo, no sabía cuánto tiempo apretar. Y después, entre los dos, la llevaron a la bañera y creo que en un bolso de lona grande, la sacaron. Increíblemente nadie los vio. Kenny recogió el bolso, lo rodó por la acera como si fuera un rodillo y lo puso en la cajuela del auto. Condujo hasta Nueva Jersey. No recordó la salida, no recordó exactamente dónde. Y encontró un contenedor detrás de una gasolinera. La arrojó allí y nunca la hallaron. Mientras tanto, su madre estaba sentada en el extremo izquierdo en una silla de ruedas y sollozaba. Se oía llorar en la corte mientras él hablaba. Luego Kenny comenzó a describir cómo mató a David Kasdan. Cómo su madre le dijo que tenía que deshacerse de él. Nos contó que sabía que dependía de él hacerlo. Tocó el timbre, David lo reconoció, lo dejó entrar y fueron a la cocina. Me recibió y empezó a servirme una taza de café, pero no pudo. Y como estaba de espaldas a mí, le disparé en la nuca. Después del asesinato de David Kasdan, Kenny dijo que fueron a una floristería. Allí le compró flores a su madre. Eso fue todo. Estaba hecho. Sentía que no podía respirar, apenas respiraba. Cuando hablaba de lo que habían hecho. Quería ser su soldado de juguete, ser el chico con el que siempre podría contar. Mi padre había muerto. No teníamos a nadie, no confiábamos en nadie. Cuando me enteré de que Kenny mató a Kasdan y se detuvo a comprarle un enorme ramo de flores a mamá cuando venía de regreso para celebrar el buen desempeño de su labor, yo recuerdo que vomité. Nosotros, el jurado, encontramos a la acusada Sante Kimes culpable de asesinato en primer grado.
Me dolió porque fue mi familia la que hizo esto. Y yo también lo viví. Fue duro. A nivel personal fue muy difícil. Hace bastante tiempo tengo esto. Me comunico con Kenny muy esporádicamente, aunque yo no lo llamaría una relación. Creo que él sentía remordimiento, pero no por lo que hizo, sino por lo que descubrieron. Era un remordimiento egoísta. Sentía remordimiento, pero nunca se disculpó. No le dijo a la familia de Irene que lo sentía. Jamás se disculpó. Y eso aún me molesta hoy día. En cierto modo, nos decepcionamos. Para mí no haber recuperado el cuerpo de Irene es decepcionante. Eso habría sido un buen cierre para este caso. Me reuní con Sante Kaims en la prisión de mujeres del estado de Nueva York en 2011. Cuando nos despedimos, me tomó la mano y me dijo: por favor, sácame de aquí, John. Sácame de aquí, por favor, por favor, por favor, sácame. Mientras caminaba por el pasillo, podía escuchar la voz de Sante gritándome a través de las puertas de seguridad: John, por favor, sácame de aquí. Jamás vi ningún cambio en Sante. Y yo creo que era correcto y justo que ella nunca saliera de prisión. Recibí un mensaje del Centro Correccional de Bedford Hills que decía: señor Walker, por favor, contáctenos. Así me enteré. Pero como nunca se comunicaron conmigo, decidí buscarlo en Google y supe que mamá murió. Trabajé en la policía por 32 años y en homicidios 22. Ella fue la mujer más malvada con la que me he cruzado. En serio, era tan buena para manipular a la gente, tan buena en eso, que crees que tenía un talento malvado. Creo que estaba en su ADN.